pues un poco reflejar lo que ha sido mi trabajo y mi relación con la universidad, porque yo estudié 2 veces la carrera de Historia. O sea, primero vivía Franco en el 74, empecé el primer curso, y luego, cuando ya estaba a punto de acabar quinto, pues me envenenó la cerámica y dejé colgada la carrera y me vine a Muel a trabajar. Y a saber fundamentalmente cómo se hacían las cerámicas a mano, que no, en la arqueología hay mucha cerámica a mano y no había técnicas de cómo se hacía, porque el trabajo de Muel es tradicional de torno, ¿no? Y bueno, pues me monté un taller y he estado toda la vida así un poco pendiente de la arqueología y por ahí, pero hasta el 2004 no se me pasó por la cabeza que podía volver a acabar la carrera. Y entonces me faltaban solo 2 asignaturas, pero dije, bueno, pues vamos a ver qué hay que hacer. Y me dijeron, pues han pasado unos cuantos planes de estudio. Y me obligaron a repetir 2 cursos enteros. Y allí mis compañeros de antes estaban de profesores y por ahí, bueno, fue un reencuentro. Pero lo que sí que es cierto que yo había aprendido muchísimo de cerámica y la universidad se había quedado en lo que enseñaba de cerámica. No vi que hubiera evolucionado demasiado. Entonces vi que podía aportar cosas y pues les hice una colección que está en la universidad de cerámicas a mano, y luego pues he estado muy relacionado con la investigación de ver cómo se hacían las piezas técnicamente y sobre todo pues el tema de decoraciones, qué instrumentos se utilizaban, etcétera, etcétera. Y bueno, pues puedo mostrar algunas cosas pues desde estas cerámicas pequeñitas que luego me han encargado, que esto es una pieza muy bonita de la Cova del Or, del Neolítico, hechas a mano, o esta también. Son piezas cardiales decoradas con la concha del berberecho. Y luego, pues bueno, cajas de Edad del Hierro con impresiones, etcétera, etcétera. Y siempre he estado pues, relacionado y ayudando pues, a investigar pues, desde las piezas neolíticas, si estaban hechas con peine o que estaban hechas con concha, etcétera, etcétera. Siempre me he prestado a esas cosas. Investigaciones en cerámica romana pues, para saber cómo se hacían los moldes, las sigilatas, etcétera, etcétera. Y os puedo mostrar un poco, si queréis, del trabajo. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que cogimos? Por ejemplo, de cerámica romana yo aprendí porque siempre he estado muy interesado en lo que era la cerámica griega, y había hecho muchas pruebas, muchas cocciones y había leído mucho. Pero hasta que no conocí a un ceramista italiano que vino a hacer un curso aquí a España y que había trabajado mucho sobre la cerámica griega y sobre la cerámica etrusca y sobre la cerámica romana, no entendí el proceso de lo que era. Y dije, podía haber estado investigando toda mi vida y jamás hubiera entendido el proceso. Y sin embargo este hombre me iluminó, me abrió todas las historias. Esta es una pieza suya. Bueno, hace unas reproducciones extraordinarias, y es porque yo siempre había trabajado mucho con el tema de las reducciones, como es esta pieza negra, es decir, esto es barro rojo que está metido en el horno y por la reducción, el humo, se transforma en negro. Eso es lo que aquí había sido tradicional y era la técnica que se empleaba. Pues el mundo de la cerámica griega y de la cerámica romana no tiene nada que ver con eso. Es otra historia. Ahí interviene, que luego explicaremos el proceso, las arcillas decantadas, y esas arcillas decantadas, lo que obtienes, tiene un tratamiento y un comportamiento muy especial en el horno, que puedes hacer que lo que pinta sale negro, pero el resto de la pieza no. Es todo un mundo que es difícil de entender. Bueno, y si nosotros hemos utilizado
porque mi hijo un poco estaba empeñado en que no utilizáramos esmaltes convencionales ni tratamientos convencionales respecto al mural. Entonces, todos estos aprendizajes que yo había hecho a lo largo de mi vida, pues de alguna manera están incorporados al mural, siempre pensando en que estábamos un mural que estaba cocido en alta y no en baja temperatura, y que eso condicionaba que todo esto que es baja temperatura había que modificarlo para obtener esas historias en el mural, ¿vale? Y en el mural hay pequeños guiños dedicados a la prehistoria, dedicados a la época etrusca, época romana, etcétera, etcétera, pero que están ahí acoplados para que en abstracto el que lo quiera entender lo entienda, y hay gente que lo entiende, y el que no se monte otra película, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, para el tema que hay muy poco de prehistoria, pues hay unas pocas decoraciones que están utilizando instrumentos como los que se utilizaban en época prehistórica, desde que lo podemos hacer. Mira, si lo hacemos con una piedra en una plancha de barro, ya verás, lo pulimos un poco. El pulido, para que la gente lo pueda entender, lo utilizaban en la antigüedad por una cuestión estética, es decir, el mismo barro pulido obtienes en la cocción unos colores, sean en negro o sean en rojo, absolutamente más potentes, ¿vale? Y sin embargo, el pulido lo que hace es acentuar el color. Pero también hay una cuestión práctica de por qué encontramos todas las piezas en época del hierro, en época del bronce, incluso en neolítico, que están pulidas. Y es porque el pulido se hace casi al final del secado de las piezas, y eso lo que le da a la pieza es impermeabilidad. O sea, no tenían esmaltes, y lo que estás haciendo al pulir es tapar el poro. Y entonces ya no pasa el agua, se sudaba el botijo, porque no estaba pulido. Y a través de los poros se suelta el agua. Entonces, con el pulido tenían una impermeabilidad sin conocimientos químicos de esmaltes y cosas de esas que se ha empleado luego. Bueno, entonces nosotros pulimos la pieza sabiendo que da mucho más color, ¿vale? Así un poco. Y después se aplican decoraciones. Esta es una pieza que yo tengo para enseñar, que simplemente es una pieza que está cocida en hoguera, y en la hoguera espontáneamente salen los procesos de reducción y oxidación en función de qué parte ocupe en la hoguera, y las partes muy ventiladas sacan los rojos de la pieza, y las partes que están con las cenizas y por ahí sacan los negros, como en este caso, y hay una gama de grises. Pero esto nunca se obtendría, este color tan intenso, ni de negro ni de rojo, si no estuviera pulida la pieza. Esa es la historia. Entonces, bueno, pues aquí os puedo mostrar un poco decoraciones con la concha, que se pueden hacer pues, utilizando el canto de la concha. Tú puedes ir haciendo líneas o puedes ir haciendo dibujos. Y también se puede imprimir la parte de la concha y puedes ir haciendo decoraciones. Eso en el mural está plasmado muy sutilmente. Incluso pues cosas así, es decir, da muchas posibilidades de decoración un mismo elemento. También de la época del vaso campaniforme, que hay multitud de decoraciones, pues hay unas decoraciones de los vasos campaniformes que están impresos con cuerda. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo he investigado, si quisiéramos imprimir una cuerda, habría que tensarla, y para tensarla tendría que otro imprimir, y en un vaso es muy difícil, y dos personas trabajando para hacer la misma decoración, pues hay que inventar instrumentos que te permitan que la cuerda esté tensada, y que simplemente con pasar por encima, como es este, lleva en el perfil una cuerda, pues se imprime la decoración, y te permite hacer incluso dibujos en la decoración, porque al ser redondo tú puedes levantar y no imprimir. Con la cuerda tensa no lo podríamos hacer, todo ese tipo de cosas.
Y lo mismo pasa con las espátulas que luego utilizan las gradinas, ¿no? Al ser redondo te permite hacer líneas y te permite también rellenar entre líneas, ¿veis? Intentando no sobrepasar la línea. Si estuviéramos con un elemento que no fuera curvo, pues esto no lo podríamos hacer. Y una de las cosas que más sutiles aparecen es, por ejemplo, las decoraciones que están hechas, no sé si tengo algún punzón por aquí, si no lo hacemos con esto mismo. O sea, si tú imprimes una línea, así, levanta una especie de rebabas. Si tú lo haces, que quieres hacer cuadrados, una especie de ajedrezado, pues la línea se deforma al pasar con este instrumento, haciéndolo de forma incisa. Pero si utilizas una espátula, pues tú puedes hacer una línea que no levanta rebabas, y eso en las piezas arqueológicas se ve. Pues si lo hacemos con la espátula, cuando hacemos los cuadrados, el ajedrezado este, pues no sufre, como no hay arrastre, no hay deformación. Entonces, dos elementos decorativos hechos con un instrumento o con otro, pues no tienen nada que ver. Eso en la arqueología, pues para saber qué instrumentos han utilizado, pues bueno, es fundamental. Y hay algunas cositas pues, que están metidas dentro del mural y que los entendidos las verán, por ejemplo. Hay vasos campaniformes que están decorados con instrumentos que yo me hago de madera, que permiten, comprobando, es decir, tú te haces el instrumento, haces la decoración y comparas con la decoración original, y si es parecida, pues por ahí va el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, que lo hemos utilizado mucho del vaso campaniforme, que es un zigzag, lo vamos a hacer todo en una línea. Vamos. Luego le damos la vuelta y si hacemos el zigzag como normalmente aparece en el vaso campaniforme, tenemos esta decoración. Pero si con el mismo instrumento lo que hacemos es unir las puntas de la pirámide, obtenemos rombos. Y entonces, no sé si lo podéis ver bien por ahí, pero bueno, la decoración es completamente diferente utilizando un mismo instrumento. Bueno, pues todos esos guiños están metidos de alguna manera en el mural, en pequeños cachitos. Ha sido una pelea entre recargar y que solamente se insinúe. Bueno, pues esto es de la parte de la parte de prehistoria, lo que está ahí metido. Y en cuanto a colores, pues hemos utilizado arcillas decantadas que nos permitieran, bueno, más o menos ya lo explicaba aquí, que nos permitieran que jugando con un tipo de cocción u otra, pues obtenemos colores rojos, anaranjados, blancos, en función de las arcillas utilizadas y del tipo de cocción que hacíamos. Entonces, yo creo que os podría explicar un poco lo de las decantaciones de las sigilatas, porque yo creo que ha sido lo más utilizado. O sea, todo el mural está tratado con esa misma historia. Y entonces, vamos a... Bueno, utilizando el mismo procedimiento le damos la vuelta a esto, de las impresiones, en la cerámica romana, que es muy característico los moldes de sigilata, que son piezas como este tipo, que llevan la decoración en relieve. Esto no se puede hacer a torno. O
sea, si el torno sale en paredes lisas. Entonces, están hechas en el torno, pero sobre un molde que lleva la decoración impresa. Entonces, esa decoración hay que imprimirla en el molde. Y nosotros en toda la banda que está metida dentro del romano hemos jugado con moldes o con punzones de moldes que yo recientemente había trabajado en exposiciones, que han venido a Zaragoza y me han pedido que investigara sobre esos. Y entonces tengo, si lo volcamos aquí, veréis que hay, van a salir un montón de utensilios. Vamos a echarlo aquí en la mesa, que son punzones. Que son punzones que se utilizan pues para hacer las decoraciones. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, mira, esta imagen, que es de una Minerva metida en una arcada y por ahí, pues tendríamos que tener, para cada elemento que aparece, tendríamos que tener un punzón para decorar, ¿vale? Y entonces, vamos a alisarlo un poco, para que se vea un poco mejor. Y por ejemplo, yo aquí tengo una Minerva y necesitaría las columnas y necesitaría unas hojas, etcétera, y el arco. Vamos a ver dónde lo tenemos. El arco es tan pequeño que casi nunca lo encuentro. Aquí lo tenemos. Y entonces, no sé si me pongo así igual lo ves mejor. Entonces, nosotros imprimimos el arco, cogemos y esto es para la impresión de los moldes. Y aquí meteríamos la Minerva. Y tenemos la imagen que tenemos representada aquí. Para hacer la imagen de César y esas decoraciones, pues también hacemos esta y ya se para. Vamos a ver, hacemos esto, imprimimos la cabeza y luego lleva dos bandas a los lados de una flor, de una hoja de vid, aquí a los lados. Después utilizamos otro instrumento para hacer el rabito de la hoja y usamos un círculo para rematar. Y después toda la composición de la decoración que lleva en los lados, pues lleva estas, lo vamos a hacer en este lado para que lo veáis, esta historia, y aquí también la lleva, y luego aún lleva otro instrumento que se hace con, o sea, para cada cosa hay que hacer un punzón. Bueno, pues en el mural está metido un poco todo ese mundillo. Y pasamos a explicar lo de las decantaciones, que lo explico un poco rápidamente, pero haremos solo lo del último proceso y engobado de las piezas. Que para eso pues he traído sigilata ya decantada, veis que se posa y que arriba tiene agua, esto para engobar hay que moverlo. Vamos a quitar esto de aquí. Y hemos traído ya en la última fase de, ¿me traes el cubo de agua que había ahí lleno? O sea, para obtener sigilata lo que hace falta es, tú metes agua con una cantidad de arcillas. Todas las arcillas se pueden decantar, ¿vale? Pero cada una tiene una proporción. Entonces, si no le hiciéramos nada más, las arcillas todas en un rato se van al fondo por granulometría y se quedaría el agua limpia. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar el pH del agua. Tampoco sabemos cómo lo hacían los romanos,
pero siempre dicen los que han investigado mucho sobre eso que en el mundo romano el agua no estaba tan contaminada como está ahora, ni siquiera la de la lluvia, y que entonces el pH del agua podía ser diferente. Pero entonces, cuando cambiamos el pH del agua, lo que hacemos es que todas las partículas que en ese medio en el que se mueven se juntan y por eso son más pesadas y se van al fondo, que eso es la plasticidad que nos permite trabajar el barro y por ahí, pues lo que haces es que al cambiar el pH del agua se quedan como aisladas unas de otras y se separan. Y entonces solamente se van al fondo las gordas y se quedan en suspensión las delgadas. Pues eso por procedimientos lo hacemos y por tiempo. Cuando tenemos todas las partículas acumuladas abajo, las gordas, quitamos ese agua, y quitamos las partículas y volvemos a hacer otra decantación de esas. Y así se hace unas cuantas veces hasta que te quedas con las partículas más pequeñas de la arcilla. Y es esto lo que tenemos. Esto lo había hecho, ya lleva días en proceso. Entonces, si yo lo dejara esto así, como le había cambiado el pH del agua, esas partículas no se vuelven a juntar nunca. Y yo no tengo, con esto no pintaríamos nada, porque es como un agua turbia, no tiene casi pigmento. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a concentrar esas partículas para poderlas utilizar, quitar el exceso de agua. ¿Cómo se hace? Volviéndola a cambiar el pH. Y una de las cosas en las que interviene es si se puede echar ácido clorhídrico y con eso estás cambiando el pH del agua. Pero hay una forma más natural que es triplicar la cantidad de agua que tiene, se deshace la fórmula y vuelven al pH normal. Y entonces las partículas se empiezan a juntar y se caen abajo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces voy a añadir, a ver si no tiro agua por ahí, más agua. Aquí ya sin problemas. Un poquito más de agua, Juan, por favor, me traes. Toma, y vamos a dejarlo aquí porque tendremos que seguir así un poco. Yo te lo aparto. Y esperemos que hayamos atinado. Porque es que es un fenómeno que se ve. Es decir, tú hasta ahora estás viendo que las partículas están ahí quietas y tal, pero cuando cambias realmente otra vez el pH y están en un medio donde se pueden volver a juntar, es que lo ves que se van cayendo grumos al fondo. Bueno, esto es, dijéramos, veréis que de todo esto no queda más que un poquito abajo, es decir, el rendimiento es muy poco de lo que sacamos, porque es prácticamente todo agua. Pero bueno, haces unas cuantas y luego cunde mucho. Esta es, dijéramos, la sigilata ya buena para condensar, para hacer. Entonces, voy a engobar unas cuantas piezas. La peculiaridad que tiene la sigilata es que se adapta con una película a cualquier superficie que encuentra. Si encuentra una superficie pulida, seguirá siendo pulida, si la encuentra rugosa, seguirá siendo rugosa, si tiene decoraciones, se adapta perfectamente a las decoraciones, pero porque parece que aunque coja mucha capa, no coge, en realidad se queda como si fuera una película muy fina encima de la superficie que encuentra. Y entonces se puede hacer o por baño o por vertido, y que las haremos de diferentes maneras. Vamos a echarlo aquí. Entonces, cada pieza del mural lleva un tipo de sigilata, pero pensar que si hay blanco, hay rojos y hay negros, y hay bastantes colores. Las arcillas que hemos utilizado es para obtener esos colores, es decir, de esta sigilata nunca podríamos ir al blanco, porque esto te dará o rojos o negros, pero nunca al blanco. Entonces, para hacer una sigilata con las mismas características que esta, blanca, tienes que utilizar barros blancos que no tengan nada de óxido de hierro, ¿vale? Y entonces, veis, esto es la pieza blanca, y si yo le echo por encima, prácticamente coge poco, pero con esta capa es suficiente como para que se cambie el color de fondo. Si yo, vamos a hacerlo en esta.
Lo hago por inmersión, coge un poco más. Pero en cuanto veamos que se seque, veréis, lo puedo dejar aquí, que prácticamente no queda más que una capa muy superficial. En el proceso del mural lo que hemos empleado es, o lo que hemos hecho ha sido, las piezas recortadas, pulirlas, y después de pulidas, todas han sido engobadas con una sigilata, del color que sea, ¿vale? Porque hemos utilizado, por ahí tenemos un montón de botes de sigilatas de tierras de Ariño, tierras de León, tierras de Galicia, porque cada una tiene unas características y de todas hemos obtenido sigilatas por este procedimiento y las hemos empleado para el mural. Y luego, una vez que hemos tenido las sigilatas, las hemos cocido por primera vez, que es lo que llamamos bizcocho, para que luego nos permitan hacer tratamientos de esmalte o de diferentes colores. En el caso de que lleven esmalte, hemos hecho una segunda cocción a la temperatura del esmalte, 1100, y después hemos hecho un proceso de tercera cocción en reducción con la técnica etrusca, que consiste en tener unas latas, meter las piezas con un poco de madera, taparlo y cocer en el horno. Y eso hace que durante toda la cocción las piezas estén en reducción, no tienen oxígeno, y esas piezas normalmente se ponen negras. En el caso de las sigilatas pone negro, pero tenemos otras sigilatas que no se ponen negras, aún con el proceso de reducción, y obtienen un carácter así especial. Y los esmaltes, de alguna manera, protegen, que luego Juan os explicará, pues los esmaltes lo que consigues es que, depende de la capa que lleve, te puede dar, o sea, se puede ennegrecer o no. Y entonces hay muchas partes del mural que veis que no son negras y que por lo tanto el esmalte ha servido de protección para la reducción, aunque estén reducidas. Y eso Juan os lo explicará.